Hola, en la clase anterior, en el aula anterior, vimos la utilización de variables locales y la utilización de una variable global NextID. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle con respecto a esto. Habíamos visto en el aula anterior la asignación a dos variables locales, amount y date, y la asignación hacia una variable global NextID. Le estamos pidiendo al usuario que ingrese una fecha. Es más, vamos a resumirlo. Primero que ingrese un monto, un importe, luego una fecha. Y aquí hay un mensaje con un pequeño error. Vamos a modificarlo. Porque el tercer mensaje es para que se le pida al usuario que ingrese una identificación del recibo. An ID aquí. Ahora sí. Muy bien. Vamos a explicar un poco más esto. Input an ID of bill. Es decir, ingrese un identificación de recibo. Es solamente mejorando un poco más el mensaje que iba a aparecer en pantalla, nada más. Lo importante es que se le pida, que quede claro que se le pide al usuario la identificación de recibo y que esa identificación se lo asigne a la variable global NextID. Ahora vamos a trabajar un poco más con el constructor con parámetros, porque ya que definimos un objeto firstBill, primer recibo, de la clase recibo que venimos trabajando, ahora hay que inicializar este objeto, hay que inicializarlo, hay que, ya está declarado, ahora hay que alojarlo en memoria RAM con el operador new. Y como habíamos visto en las aulas anteriores, el operador new trabaja con el constructor class recibo. En este caso, el class recibo, el constructor class recibo, recibe tres parámetros que hay que pasarle. Entonces, el constructor class recibo recibe como parámetro el monto o el importe, recibe la fecha y la identificación del recibo, en la cual obviamente se va a cargar aquí arriba, en el constructor, el monto, la fecha y la identificación, y hace su cometido en el cuerpo del constructor, como vimos en el aula anterior. Ahora vamos a trabajar un poquito más con el objeto firstBill, con este objeto que ya acabamos de inicializarlo, con el new. Vamos a desplegar en pantalla, en una pequeña cajita de diálogo Show Message del GOChampaign, vamos a desplegar el mensaje, la identificación del primer recibo es, y uso este método, yourBillID. Es decir, siempre utilizo objeto.método, porque el método me va a retornar la propiedad ID. El método yourBillID está aquí. Retorna el ID del tipo string. Concatenado, unido, porque usamos mucho en programación el verbo concatenar, que es un sinónimo de unir. Unido esta información con el siguiente mensaje. El monto o importe del primer recibo es, the amount of the first bill is, y mostramos el monto del objeto recibo, del objeto firstBill, utilizando el método yourAmount. Es decir, invocamos al método yourAmount, que nos va a retornar, tiene como salida un big decimal, y nos va a mostrar en pantalla. Unido, concatenado, con la fecha del recibo.
unido, concatenado con este mensaje y su fecha. Es decir, objeto.método yourDate. El método yourDate es este que está acá, es este que está aquí y retorna yourDate. Date, que es del tipo string. Concatenado con algo nuevo por acá. Entre comillas dobles, barra invertida n. Esto implica que el cursor, después de desplegar todas estas informaciones, estos datos, él va a bajar hacia abajo, va a ser una nueva línea. Algo así como dar un enter. New de nueva línea. Una particularidad que yo te había comentado la clase anterior, las clases anteriores, las aulas anteriores. Aquí estamos haciendo objeto.método, objeto.método y objeto.método. ¿Y por qué no hacer objeto.propiedad directamente? ¿Y por qué estar definiendo métodos? Mi amigo alumno, quizás usted se está preguntando, ¿por qué utilizar tantos métodos y no usar objeto.propiedad? Esta costumbre en programación, aunque lleva más código, se llama encapsulamiento. Algo así como que encierra la propiedad dentro de estos métodos. Y por lo tanto, si yo voy a usar, si quiero acceder y usar las propiedades, uso a través de los métodos y no directamente usando objeto.propiedad. Ya que esto tiene una ventaja. Si algún día alguna propiedad de la clase cambia de nombre, por ejemplo, si en estos momentos yo decido que la propiedad amount pase a llamarse amount-pesos. Entonces basta con solamente cambiar en la propiedad y donde es utilizada o referenciada, como en estos 3 renglones que acabé de modificar, que ya no es necesario modificar en todo el resto del programa. Es decir, en todo el programa donde se utiliza yourAmount, no se cambia una línea de código, solamente se cambió adentro del método o de los métodos que utilizan la propiedad. Aquí no se ve mucho esta ventaja en este ejemplo, que es un ejemplo cortito, pero si tenemos un programa muy grande, con muchas líneas de código, basta con editar o modificar adentro de los métodos que utilizan la propiedad y listo. No es necesario el cambiar en todas las instrucciones que utilizarían la propiedad directamente. Y que en cambio utiliza el método. Se accede a la propiedad a través del método. Si tú, amigo alumno, ¿te queda alguna duda? Basta con preguntarme, que estoy aquí para ayudarte. Soy tu profesor en internet.